Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. El vídeo de esta semana trata sobre un papel fundamental que debe tener la filosofía y que la filosofía genuina tiene de hecho, porque si la filosofía no es esto, entonces no es absolutamente nada, porque es decir, un conjunto de teorías vacías que no digan nada a absolutamente nadie, eso no es filosofía, eso es otra cosa. Pero aparte de un conjunto de interpretaciones de la realidad o de explicaciones o de intentos de comprensión de lo que es la realidad y de lo que somos nosotros, de lo que es la vida, de lo que es la ciencia, etcétera, es una actividad. De hecho, el bueno de Kant decía en el siglo XVIII que la filosofía no podía enseñarse, que lo único que podía enseñarse era filosofar. Entonces, por filosofar, entendemos nosotros la capacidad de desarrollar un pensamiento libre y un pensamiento crítico, y por tanto la disciplina filosófica tiene que encaminarnos en esa dirección, porque es, aparte de que desde nuestro modesto punto de vista sería la única manera real de desarrollarnos como humanos. Entiendo que si en algo nos diferenciamos del resto de las especies animales, pues quizás no vaya a ser que tengamos un comportamiento moralmente ejemplar, ¿no? Especialmente bueno. De hecho, ya sabemos que pues mucha gente opina que somos la especie más depredadora del planeta, ¿no? Y la única especie que, teniendo conciencia de lo que hace, elige libremente hacer mal o actuar mal. Porque al fin y al cabo los depredadores de otras especies no hacen más que seguir sus instintos y su código genético, no tienen libertad de elección para poder hacer otra cosa. Pero los humanos sí somos la especie que más se autodestruye y la especie, por supuesto, que más destruye su propio hábitat. En ese sentido, no creo que lo que nos haga destacar sobre otras especies animales sea precisamente la ejemplaridad ética. Dicho esto, sí que tengo que admitir, y creo yo que es difícil no admitirlo, que nos diferenciamos de otras especies animales en que, pues en teoría al menos, tendríamos que ser más difíciles de domesticar o de convertir en rebaño, de tener un comportamiento gregario o de actuar animalmente, como diríamos, mecánicamente, automáticamente o robóticamente. ¿Qué es lo que nos haría, en ese sentido, que nos daría ese plus de diferencia? Pues precisamente la capacidad de pensar con libertad. Esto se opone literalmente al concepto contrario del título, que es la manipulación, ¿no? La lucha contra la manipulación. Es verdad que para hablar de la manipulación no nos vale o no nos sirve o se nos queda completamente corto un vídeo del formato de los que trabajamos en este canal, ¿no? Vídeos cortos de entre 10 y 15 minutos. El tema de la manipulación, además habría tantísimos tipos de manipulación que necesitaríamos muchos vídeos para tratar ese tema. Entonces aquí hay que condensarlo muchísimo o en todo caso dejar abierta la opción de poderlo retomar más adelante sin hacerlo seguido para no ponernos pesados y no romper tampoco un poco la dinámica general que tenemos en el canal. Pero lo cierto es que venía a colación de la actualidad más presente en este momento en mi trabajo, en estos días, tanto en primero como segundo de bachillerato. Hemos estado haciendo disertaciones filosóficas, con eso de que ha cambiado la nueva selectividad y ahora en el examen habrán disertaciones filosóficas, pues hemos empezado a trabajar eso. Bueno, se hacía siempre, pero ahora se hace con un esquema más profundo, más desarrollado, tal y cual, tal como lo piden en la selectividad. Y uno de los, bueno, también una de las novedades de esta nueva práctica, ahora mismo docente en la asignatura de filosofía, es que antes pues hacíamos temas más filosóficos a la hora de hacer disertaciones, ¿no? Casi siempre eran temas filosóficos y ahora no, ahora los temas deben ser también temas de actualidad, temas de que se puedan adaptar los conceptos filosóficos a problemas actuales, de la realidad en la que viven los alumnos, nuestros estudiantes, etcétera. Y entonces, hablando de esta actualidad, pues yo les he planteado un par de temas a mis alumnos en estas últimas semanas, que eran, uno era que se plantearan el tema de la posverdad, que investigaran lo que, en fin, lo que consistía en la definición de posverdad y su relación con el tema de los bulos, los fake y todo esto. Y otro tema muy, muy relacionado estrechamente con este, que era el tema de la influencia de los influencers, valga la redundancia, en los jóvenes actuales y cómo veían ellos ese fenómeno y en qué sentido, cómo se puede relacionar eso con la filosofía y con el pensamiento. Y en este contexto ellos mismos, por sus propios medios, llegaban a la misma conclusión de que cuando ellos renuncian a hacer el esfuerzo de pensar por ellos mismos, de reflexionar,
de investigar, es una palabra que ha salido mucho en estos días en clase y que a mí me gusta mucho, ¿no? Investigar. Porque investigar, yo les digo muchas veces que para resolver problemas de reflexión, se imagine que son un detective, que el filósofo de alguna manera es un detective. Ya bueno, sabemos que el profesor José Antonio Marina utilizaba también esa metáfora, ¿no? De hecho tiene un libro en el que la usa explícitamente, que es Memoria de un investigador privado. Un libro muy interesante, muy divertido. Y yo le digo a los alumnos, bueno, como quizás como una manera de intentar también motivarles que así ya van ensayando por si algún día se dedican a esto, o bien a ser detectives o bien a la investigación en cualquiera de los múltiples planos en los que se puede ser un investigador. Pero que cuando hablamos de pensar o de pensamiento crítico no lo deben confundir simplemente en decir, bueno, pues me voy a poner a inventarme cosas y a alargar la primera ocurrencia que me salga por la boca. Eso no sería un pensamiento crítico tampoco, y que el pensamiento crítico tiene que partir de una base, es decir, ni parte de la nada, ni debe tampoco partir de cosas que ya se sepan que son fundamentalmente erróneas. Entonces, bueno, pues por ejemplo, hay que tener en cuenta lo que nos aporta la ciencia, hay que tener en cuenta lo que nos aporta la historia, lo que sabemos de lo que ha ocurrido, de los errores que hemos cometido como especie, como naciones, como pueblos, como o incluso a veces como localidades. Y hay que tener en cuenta también lo que nos ha dejado como herencia o como legado en la historia del pensamiento. En fin, que hay un montón de bases que para pensar críticamente, aunque no, quizá no tuviéramos que decir que es una condición imprescindible el estudiar, el formarse y el desarrollar un cierto mínimo de nivel cultural, aunque no sea una condición sine qua non, y se puede ser crítico y se puede ser libre pensador sin tener cultura, por supuesto que sí, pero no cabe duda que cuanto más formación tengamos y cuanto más comprobemos y cuanto más investiguemos y cuanto más profundicemos, más capacidad tendremos de conocer la realidad. Entonces, en la medida en que tenemos datos sobre la realidad, yo creo que estaremos mejor preparados para poder pensar críticamente. Cuando hablamos, por otra parte, de pensar críticamente, por supuesto estamos hablando no solo de defendernos frente a la mentira, a la manipulación, la creación de, pues eso, de relatos que nos lo venden y que simplemente por el hecho de ser virales y de que aparezcan en las redes sociales, pues ya no los creemos a la primera, o porque lo dice un creador de opinión de turno, un creador de contenido de turno, o bueno, o alguien que por ser famoso ya se le adjudica que tiene la potencia de la verdad él, etcétera. Que aparte de todo eso, el pensamiento crítico tiene que tener en cuenta básicamente que tiene que ser personal, de uno, individual, es decir, que aunque coincida con otras personas, con mucha gente, porque naturalmente miles de millones de personas no vamos a tener todas las ideas contrarias o diferentes, pues es lógico que coincidamos. Pero lo importante no es si coincido con otra gente o si hay más gente que piensa lo mismo que yo o no. Lo importante es que yo esté seguro de que este pensamiento, esta idea, esta creencia, este mapa del mundo, de la realidad, lo he creado yo. No me lo han metido a mí en la cabeza con trucos especiales de marketing o de psicología social o de publicidad o de las más refinadas técnicas de manipulación, hoy además encima exponencialmente multiplicadas con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. No, es que yo pueda estar seguro de que realmente yo pienso esto que creo que pienso, de que estas ideas mías sobre el mundo son mías, de que estos valores éticos sobre los que estoy asentando mi vida y mis proyectos vitales son míos. En fin, esto es una cosa que es muchísimo más compleja de lo rápido que yo lo estoy diciendo aquí, ¿no? Ahora releyendo al famoso Antonio Blay, quizás el principal exponente de la psicología transpersonal en España, decía en un libro que presentaremos posteriormente en otro vídeo también, porque merece la pena que lo conozcáis, bueno, el tema de la creación de modelos en nuestra educación desde que somos muy, muy, muy pequeños y como después ya a lo largo de nuestra vida se nos ha quedado ahí el modelo metido como algo que viene de la exterioridad y influye absolutamente en nuestro desarrollo como ser humano y por supuesto en la consecución de nuestro bienestar emocional, mental, psicológico, de nuestra felicidad, porque si no respondemos al modelo ya no nos hace falta ni siquiera que sean los demás los que nos rechacen, sino que nosotros mismos nos rechazamos porque estamos siendo traidores al modelo que otros nos metieron en la cabeza desde que éramos pequeños. Es verdad que esto no es original, esto de alguna manera ya estaba en el superego de Freud en el siglo XIX, que esto lo han dicho muchos pensadores, filósofos y psicólogos en el siglo XX, pero bueno, que me venía bien actualizar esta lectura de Antonio Blay para volver otra vez a caer en la cuenta de lo pendiente que tenemos que estar de la génesis de nuestras ideas, de nuestras creencias, de nuestros valores, para poder tener un mínimo de seguridad o un mínimo de tranquilidad de que realmente somos nosotros los que estamos ahí en ese pensamiento.
y no es mi padre o mi maestro de cuando era pequeño o el periodista de turno que escucho toda la mañana en la radio que acaba formando mi mente según sus intereses o personales o los de la empresa para los que trabaja. Evidentemente, cuando se habla de manipulación, a todo el mundo se le viene de entrada a la cabeza quizás la más burda, ¿no?, que es la manipulación política o a nivel político e ideológico, pero yo amplío el espectro de todos los formatos de manipulación, por supuesto, partiendo de ese que es tan importante, que es para dedicarle un solo vídeo a él, pero también yo hablo de la manipulación de los lobbies económicos, de la manipulación de la publicidad para el consumo, de la manipulación de las grandes empresas, de los grandes conglomerados multinacionales, podríamos hablar incluso de las manipulaciones de los sistemas educativos, porque esto sí que es para dedicarle un vídeo solo a ello, ¿no? ¿Están los sistemas educativos exentos de toda manipulación o también nunca nos hemos parado a pensar por qué cada vez que un partido gana las elecciones lo primero que cambia el sistema educativo? Es un poco cuanto menos sospechoso, ¿no? Es evidente que la educación es una mina que puesta en malas manos pues explota de forma negativa y de forma indeseable. Obviamente una educación utilizada para el adoctrinamiento o para la tergiversación de la realidad o para la teledirección de las mentes de nuestros alumnos sería literalmente lo contrario de lo que es educar, porque si algo es educar es formar a la persona para que ella sea capaz de crear su propia vida, su propio pensamiento, su propia realidad y de defenderse por sí misma, es decir, de generar su propia identidad y no de reproducir una identidad ajena o no de reproducir modelos externos. Todo esto es importantísimo que lo tengamos claro, porque si no aprendemos a pensar de verdad ante lo que nos viene de fuera, como digo, ya sea de cuestiones ideológicas, de cuestiones religiosas, ese es otro tema, pues hablamos de la manipulación, por ejemplo, a nivel de la moral religiosa, ya lo señaló también Freud, ¿no? Cuánta neurosis y cuánto sufrimiento se ha provocado desde la religión. No estoy diciendo que la religión sea la causante de esto, pero estoy diciendo que desde ella se ha provocado mucha neurosis. Pero siempre sucede con personas que no han hecho el ejercicio de pararse a pensar si lo que están recibiendo del exterior es verdadero, es genuino, es válido, es adecuado para ellos o no, sino que simplemente han adoptado una actitud pasiva. Lo más contrario a la actitud del filósofo es la actitud pasiva. La actitud pasiva es la de yo soy una esponja que se va a empapar de absolutamente todo lo que le digan los demás, hasta tal punto que voy a hacer como el famoso personaje Selig de la maravillosa película documental de Woody Allen, ¿no? Voy a ser un camaleón que se va cambiando de color y mutando de forma de ser, de pensar y de expresarse según con quienes estén. Porque ya he renunciado a tener un yo propio, a tener una personalidad propia, a tener una identidad propia. Para mí, por tanto, la filosofía, en este sentido entendida como actividad, no como una caterva de conocimientos o de teorías o de planteamientos o sistemas que nos han dicho los grandes sabios a lo largo de la historia, sino como una actividad, la actividad del libre pensamiento creo que es absolutamente vital en nuestro desarrollo existencial, en el desarrollo y la creación de nuestra libertad y sobre todo en la autodefensa y defensa también de nuestros grupos frente a todo tipo de manipulación. Y por eso yo decía que era importante incluir en este libre pensamiento o en este pensamiento crítico el concepto de investigación, en el sentido de que no entiendo que se pueda poder defender una persona, un hombre o mujer, de cualquier intento de manipulación externa si no tiene mecanismos de verificación de lo que está oyendo, viendo o leyendo. Es decir, no se trata de que yo cuando recibo un mensaje del exterior ya reacciono de modo automático. Bueno, por llevar la contraria, pues yo digo lo contrario, tengo que pensar lo contrario. Sería muy simple, porque en ese sentido bastaría que el propio sistema comprendiera esa estrategia nuestra pues, para manipularlo por vía negativa. Es decir, bueno, pues entonces como van a reaccionar por contra, pues le voy a decir lo contrario de lo que quiero, ¿no? Porque aquello que se decía con los niños y con los adolescentes. Si quieres que tu niño o tu hijo adolescente te haga caso, ordénale lo contrario o prohíbele lo que quieres que haga. Así lo conseguirás, ¿no? Esa era una especie como de broma irónica sobre la educación en momentos en los que pues, el chico o la chica se ponen especialmente rebeldes porque se autoafirman justamente por oposición a la autoridad. En fin, no se trata de eso, no se trata de negarme por negarme y que ahora mi pensamiento crítico va a ser no me creo nada. No, porque es que no consiste en eso, no consiste en negarme por negarme, consiste en aprender a discriminar de entre lo que recibo, lo que puede haber válido y lo que no, del trigo y la cizaña. Y para eso, naturalmente, hay que investigar, hay que profundizar, hay que ver distintos medios, distintas fuentes, buscar por muchos sitios
y luego preguntarnos a nosotros mismos de todo lo visto, qué es lo que nos parece, que nos ofrece mejores resonancias, que resuena más y mejor dentro de nosotros y con lo que podemos estar más o menos de acuerdo. Bueno, pues como se nos ha acabado el tiempo, hasta aquí nuestra reflexión de hoy, pero este tema volverá a aparecer porque volveremos a hablar de manipulación política y del sistema educativo y de todas estas cosas. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado y hasta el próximo vídeo.